Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en relación contestando tu pregunta, habíamos quedado que cuando completemos 3 unidades vamos a tener una retroalimentación que va a constituir los trabajos prácticos. La próxima semana completaríamos la unidad 3 y estaría un cuestionario de la unidad 1, de la unidad 2 y la unidad 3. Más o menos 12 preguntas por ahí estimativamente. O sea, los puntos importantes dentro de las respectivas unidades. 12, 15 preguntas por ahí estimadas, más o menos. Y que tendríamos una estimación de 8 15 días, no sé, dependería de ustedes ese plazo de entrega. Profe, ¿y cómo sería el tema? ¿Sería como siempre hacemos? O sea, como Como siempre siempre es. hacemos. ¿O tipo un examen que 15 puntos y después vos corregís? No, Porque no, así. no. No, no, no. Como siempre hacemos las tareas, que va a Ok. tener su promedio. Más o menos vamos a tener 4 tareas durante el semestre. 3 o 4 tareas, Ya, ya. dependiendo de cómo nos vamos. ¿Qué valdría? O sea, esas tareas total valdrían eh, 10 puntos, porque tenemos 2 parciales de 15. Bueno, en honor a lo que ya están, vamos a hablar unos minutos eh, en relación a esta unidad 2. Ya procedí a alzar el material en la plataforma por si quieran darle una lectura continuada. Eh, Nuestra unidad es la actividad financiera del Estado. Vamos a hablar sobre los puntos en un ámbito general, no a profundidad, de cómo se organiza financieramente el Estado. Después en las otras unidades vamos a hablar específicamente de cómo obtienen los recursos, de cómo gasta esos recursos. En las próximas unidades hablaremos más a profundidad sobre ese punto. Eh, Antes de comenzar como primer punto, nuestro programa nos dice de las finanzas públicas. ¿Qué sería la finanza pública? Eh, el concepto que nos da sobre finanzas públicas es el que tiene por objeto el estudio de los medios aplicados para la obtención de los recursos económicos, su administración y destino con relación a los fines. O sea, las finanzas públicas se encarga de cómo obtener los recursos, de cómo administrarlos y cómo destinarlos. ¿Para qué esto? De acuerdo a los fines que tiene el Estado. A esos fines que es donde busca el Estado, a qué puerto llegar, cómo llegar a ese punto, es lo que se organiza a través de las finanzas públicas. Es la obtención de los recursos, la administración de esos recursos y el destino de esos recursos. Es lo que se encarga de las finanzas públicas. ¿Para qué ese punto? Que es para obtener los fines del Estado. ¿Qué es? ¿Qué es como principal fin del Estado? El Estado tiene como principal fin en que todos sus habitantes, todos sus ciudadanos puedan conseguir y sobresalir a flote, por decirlo de una manera vulgar. Porque, o sea, el Estado, nosotros como ciudadanos, no sé si escucharon ya una vez hablar de Rousseau. Rousseau establece que nosotros como individuos firmamos un contrato social donde le cedemos nuestro derecho de poder, o sea, cedemos nuestro poder para que el Estado administre y guíe en beneficio de la sociedad, en beneficio de todos, porque uno solo no podemos conseguir el fin deseamos, o sea, como se convertiría en lo que es la anarquía, o sea,
iba a ser una lucha entre todos, una lucha del más fuerte de esto. Y lo que buscamos con el contrato social es buscar una equidad y una igualdad que sea regida por el Estado. Y el Estado tiene por finalidad cumplir ese contrato social. ¿Y cómo cumple ese contrato social? A través de los recursos económicos, la administración de esos recursos económicos y el destino o los gastos de esos recursos económicos. De ahí que el Estado tiene su fin primordial, es que sus conciudadanos puedan vivir bien. Es el principal objetivo del Estado. Pues el Estado no recauda para obtener riqueza, sino para que pueda solventarse y guiar, que vamos a ver los puntos más adelante. Antes de pasar el material, las finanzas viene del latín medieval financia, que indica los diferentes medios necesarios para los gastos públicos y la consecución de los fines del Estado. O sea, es lo que sería nuestro concepto mismo, que es obtener los recursos y conseguir los fines del Estado. También da otros conceptos que ustedes pueden leer a profundidad. Después pasamos a lo que son el gasto y los recursos. El gasto y el recurso, o el recurso del gasto, es el eje principal de la actividad del Estado. O sea, es lo primordial para que pueda cumplir sus fines. Sin ese, o sea, el Estado no puede sobrevivir sin un recurso económico. Y el Estado obtiene esos recursos económicos, que en otras unidades vamos a hablar de cómo, en qué consiste esos recursos que son originarios y derivados, dependiendo de las circunstancias, que en las próximas unidades vamos específicamente a hablar de los recursos. Ese recurso, esos gastos, es el eje primordial de la actividad financiera del Estado, para poder sobrellevar y obtener y cumplir sus necesidades o obtener sus fines. Después vamos a hablar de lo que son las necesidades públicas. ¿En qué consiste la necesidad pública? Como su principal, vamos a hacer un concepto básico, necesidad, de necesitar, de tener que obtener algo para poder realizar un acto, o sea, de necesitar, en este caso, de las finanzas públicas, de necesitar recursos para la obtención de fines, y públicas es que le encuadra a la mayoría, a todos, es donde entra el Estado. El material dice, las necesidades públicas se entiende como la satisfacción que constituye el fin de la actividad económica. O sea, la necesidad pública, los recursos públicos se obtienen para satisfacer estas necesidades públicas, que serían los fines del Estado. O sea, esas necesidades públicas son aquellas que nacen de la vida colectiva y satisfacen mediante la actuación del Estado, ya sea en relación de caminos, en relación hoy en día, por ejemplo, el tema de la electricidad. Dependiendo de las circunstancias, son necesidades públicas que sin esas herramientas no podemos nosotros sobresalir. También existen las necesidades absolutas y las necesidades públicas relativas. Como la necesidad absoluta es en tema de seguridad y defensa. Como primordial es la seguridad y defensa. ¿Por qué? Porque no tiene el principal derecho que nosotros tenemos es la libertad. Nadie tiene que coaccionarlo y por eso el Estado se encarga de la seguridad y la defensa. Que no venga otro Estado superior a nosotros y tratar, o sea, de sublevar no es la palabra, de esclavizarnos, de colonizarnos, por decirlo así, y con eso nos vamos y no obtenemos nuestros fines del Estado. De ahí que es una necesidad pública absoluta, primordial. Después las necesidades públicas relativas
como ser la educación, la salud y la vivienda, entre otros, que viene después de la libertad, después de tener, o sea, nosotros tenemos que tener educación, que es una de las necesidades públicas, salud, necesidad de vivienda, entre muchas otras. Al hablar de bienes y servicios públicos, son los que se encarga el Estado, que son los servicios públicos, y el primero es que son los recursos propios que tiene el Estado para ciertos cumplimientos de los fines, ¿verdad? Se llama en economía bienes y servicios al conjunto de procesos y esfuerzos humanos que tienen como fin último satisfacer las necesidades del individuo, una colectividad o de una especie. Esos bienes y servicios públicos que son inherentes a la persona, o sea, que son los primordiales, por eso el Estado se encarga de obtener esos servicios públicos o de regular esos puntos si es que el Estado no se encarga directamente de ellos. En relación a los bienes, para distinguir hay bienes público puro y bien público que es preferente o bien social o bien meritorio. En relación al bien público puro, el que está a disposición de todos, que son los bienes, por ejemplo, una plaza, que es un bien público que está a disposición de todos. O sea, yo puedo irme a la plaza a tal. Cuando se habla de bien preferente es cuando son ya clasificados para ciertos puntos o áreas, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, eh, sería el tema de la electricidad, que son bienes preferentes, o las comunicaciones, dependiendo de las circunstancias de ese punto. Otro punto que habla nuestra unidad es de la intervención estatal, que es un punto muy importante para tocar dependiendo de qué ideología nosotros tengamos, seamos una ideología liberal o una ideología socialista, siempre la intervención estatal está presente. La intervención es decir, dar ese control del Estado a través, nuevamente, le cito a Rousseau, del contrato social, como le llama él, donde nosotros le cedemos nuestros poderes para que haya una equidad al respecto. Siempre tiene que haber una intervención estatal para que esa equidad y esa igualdad se pueda cumplir. Dependiendo, o sea, ya seamos de ideología liberal o socialista, o centro, que hoy en día es la gran mayoría, ¿verdad? La ideología liberal pugna, dice que la intervención del Estado tiene que estar netamente para regular la actividad. Solamente de eso se tiene que encargar el Estado. Regular y controlar y establecer los parámetros y límites, que es la teoría liberal extrema, por así resumirlo. Del otro lado tenemos la ideología socialista. La ideología socialista dice que el Estado se tiene que encargar de todo, de regular y de encargarse de toda administración, es decir, de todo punto. En el Paraguay, dependiendo de algunas circunstancias, estamos, según mi punto de vista, estamos centro a más izquierda legalmente, siendo realista. Más que viene a ser por una corriente que viene hoy en día arrastrando Sudamérica y con muchos gobernantes por el tinte socialista que buscan reivindicar ciertos derechos, bien o mal. O sea, no vamos a discutir este punto, pero daría bueno para discutir después con mayor punto. Pero dependiendo de la ideología de que tenga cada uno, siempre está presente la intervención estatal. Y esa intervención estatal es a través, o sea, dependiendo de regular o a través de una gestión directa de empresas o una explotación directa. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, o sea, el Paraguay se encarga de producir energía en relación
a la energía eléctrica, que son a través de las entidades binacionales que compartimos con Brasil y con Argentina. No tenemos otro medio de producción, a no ser que una persona produzca, que hoy en día está el tema de los paneles solares, pero no a producción de poder vender. O sea, no se está regulado ese punto de que yo pueda producir energía a través de paneles solares y pueda vender acá a toda una comunidad. No está regulado. Está dentro, que más adelante vamos a hablar, dentro de los monopolios naturales que tiene el Estado. Y de ese punto entra la intervención del Estado. Y a través de la protección de regulación de ciertos puntos, de la regulación laboral, de la regulación de las tasas de intereses, también entra a través del Banco Central de las tasas cambiarias, que está tratando de regular en ciertos puntos, aunque no es directamente. Anteriormente los combustibles, el Estado establecía el precio de los combustibles. Hoy en día ya no es más tan así, pero establece ciertos parámetros de la capacidad de los combustibles. Punto. Siempre existe una intervención estatal, sea regulando o a través directamente con una gestión directa de sus empresas. Y ahora hablamos de lo que es el monopolio natural. Los monopolios naturales en el mercado de la producción de una idea que solo producir eficientemente con una empresa. O puede ser también el caso de que sea de difícil obtención, o sea, no se puede construir así como un capital. Con un capital necesitamos muchísimos recursos para construir ciertas empresas, ¿verdad? Y en el caso de las entidades binacionales, como sabemos, la entidad binacional Yacyretá y Itaipú, los recursos que demandaron esa construcción, que el Estado, a través de un tratado internacional donde se consiguieron los recursos y el Estado hasta hoy en día sigue pagando, que Itaipú, el tanto que se habla que vence en el 2023, en el 2023 recién el Paraguay va a terminar de pagar ese empréstito que se realizó para la construcción de Itaipú, por dar un ejemplo. De ahí ese monopolio natural que el Estado tiene cuando directamente no puede satisfacer el, el ámbito, por ejemplo, una estructura de difícil, como dice acá en el material, que requieren una elevada inversión inicial y que muchas veces y que busca también garantizar uno de los fines del Estado, que, o sea, más o menos sin esa inversión, o sea, si nadie iba a invertir, el Estado se encuentra obligado a conseguir, por ejemplo, el tema, gracias a eso nosotros tenemos energía renovable limpia para obtener la electricidad, para prender una luz, una foco, estar dando nosotros acá una clase por Zoom, o sea, atraer la electricidad gracias a esa intervención del Estado, en este caso a través de su monopolio natural. Después, a través de ese monopolio natural o esa gestión directamente del Estado de a través de sus empresas es lo que denominamos las empresas públicas. ¿Qué se define como empresas públicas? La ley 5058, en su artículo 3, define lo que es la empresa pública diciendo que es todo órgano público que organiza elementos de la producción para la prestación de servicios o producción de bienes en vista de un fin público o de utilidad general, cuya creación haya establecido por una ley o cuya titularidad o administración corresponda total o parcialmente al Estado, independientemente a su naturaleza jurídica. Y establece quiénes son las empresas públicas. Esa misma ley, por ejemplo, la ANDE, la Copaco S.A., que es una sociedad anónima, pero tiene parcialmente el Estado el mayor porcentaje al respecto de sus acciones. La ESAP, que también es una S.A., pero el Estado tiene mayor porcentaje de sus acciones, por eso es considerada una empresa pública, porque que la titularidad tiene parcialmente el Estado. Después la INC, Petropar, la DINAC, la FECPAS, o sea, dependiendo de las circunstancias
de los casos, o sea, de las empresas, donde la titularidad es completa del Estado o un gran porcentaje del Estado. Hablamos de lo que llama la rama de distribución y la rama de estabilización. Allá. La rama de distribución es lo que se encarga el Estado de distribuir los recursos para la obtención de siempre para alcanzar sus fines. Distribuir la renta y la riqueza que obtiene el Estado para que todos podamos salir a flote. Esa es la principal finalidad de eso. Por eso se invierte en las rutas, en ciertos puntos, se invierte en salud, se invierte en educación. Lo que busca es para que esa distribución de la riqueza lleve a todos puntos. De ahí lo que, dependiendo de cómo se tiene que distribuir la riqueza, de acuerdo ya, entre reglas, dependiendo del Estado, de sus fines, de acuerdo a la ideología que practica el Estado, dependiendo de que sea una ideología liberal o la ideología socialista. Siempre, o sea, siempre busca la distribución de la riqueza. Siempre se busca esa distribución equitativa y justa de la riqueza dependiendo de las doctrinas. Lo que busca la doctrina liberal busca ya una distribución a través de la educación, a través de regular esos puntos de los límites y a través de los saludos. O sea, eso es lo que se encarga más o menos lo que busca la ideología liberal. La ideología socialista es más extremista al respecto, donde dice que todos tenemos que ser iguales y que se tiene que distribuir, el que no tiene, tiene que tener, o sea, es más extremista por ese lado. La rama de estabilización es que el Estado tiene que buscar de mantener un nivel de factores productivos, o sea, de acuerdo, tiene que tener una estabilidad para que ese nivel de precios no se vaya a disparar, no se vaya a bajar, siempre manteniendo una equidad al respecto. Y eso es lo que busca el Estado con ciertos puntos y busca regular. Por eso siempre entra otra vez la intervención estatal en este punto, porque busca regular, ¿cierto? Por ejemplo, las tasas de intereses, existe el Banco Central, establece un límite, pasando ese límite ya son usurarios, al ser usurarios, la usura constituye ya un delito que está sancionado por la ley penal. De cierto, siempre busca regular y buscar esa estabilización. Sin esa estabilización, o sea, se puede disparar, o sea, esa distribución puede venirse nuevamente por el piso. Y por el último punto, el material, el tema del tamaño del sector público, que es un tema de cómo se calcula. Solamente a ese punto me refería en el material, porque si hablamos del tamaño del sector público, si está bien, si está mal, no vamos a entrar a discutir ahora en este momento. Solamente vamos a hablar de cómo se calcula y ahí cada uno saca sus propias conclusiones, ¿verdad? La forma más usual de medir el tamaño del sector público es en porcentaje del producto de ingreso de una jurisdicción, países, región o provincia. Esa medida es de fácil cálculo, permite la comparación entre jurisdicciones en un momento de tiempo y para una misma jurisdicción entre distintos momentos. O sea, ¿cómo se calcula el tamaño público? Es el porcentaje de nuestro producto, el ingreso de una jurisdicción. Siempre se calcula de ese punto, el tamaño del sector público. O sea, los ingresos que reciben, de eso se calcula el sector público. Y esos ingresos se obtienen a través de los recursos originarios o derivados que vamos a ver los siguientes puntos, que seguramente ustedes ya llegaron luego a hablar en ciertos puntos al respecto. Hasta acá lo que está nuestra unidad, más o menos si fui algo rápido, no sé, escuchó bien, pues les escucho hacer una consulta si quieren realizar. De mi parte no, profe, está muy bien. Sí, profe, súper bien.
nuevamente el tema, reiterando el tema de los trabajos prácticos de cómo vamos a encarar este semestre, es que completando cada 3 unidades, vamos a tener, o sea, la próxima unidad va a ser la unidad 3 y con eso completamos según nuestro parámetro y ahí les voy a establecer las preguntas, estableciendo por ejemplo 12 a 15 preguntas para poder completar, o sea, va a ser la unidad 1, unidad 2 y unidad 3 para que puedan contestar. No sé si el plazo que les parecería justo o razonable sería de 8 o 15 días, no sé, le dejo a su cargo para elegir. Si no me responden, yo dedocráticamente asigno eso. Sí, profe, por mí no hay problema. De mi parte también, Voy a no hay estar problema. analizando, voy a sacar un promedio, entonces, pues, más o menos sería 10 días, justo y razonable, entonces. Serías, del próximo sería hasta un miércoles. Eh, creo que por hoy, seguramente a primera hora ya tuvieron luego su clase. Por hoy entonces terminamos conmigo. Como les dije, cualquier duda o consulta pueden escribir en el foro, en mi correo o en mi WhatsApp. Y en el grupo mismo, en el WhatsApp, ¿verdad? Para poder contestar y tratar de aclarar algunas dudas. Dale, profe. Buenas noches, entonces nos vemos la próxima semana. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. noches.